Bienvenidas y bienvenidos a La Loca de lo Local, el podcast de Soloca Brands, donde hablamos de comunicación local y branded content con alma de barrio. Si lo tuyo es la comunicación local, este es tu lugar. Bienvenidos y bienvenidas a La Loca de lo Local, by Soloca Brands, ese podcast en el que hablamos con creadores, creadoras, agencias, medios, todo el ecosistema local y hablamos de comunicación local, evidentemente, y de branded content local. No estoy sola, soy Esther Fernández, la local, la creadora de Soloca Brands, y en la sombra me acompaña esa voz profunda y melodiosa que es el señor Jandro Legido al volante, profunda, a los mandos. Y melodiosa, por favor. No sé cómo tomarme eso, Esther. Pues bueno. Bien, tómatelo bien, porque esa voz está muy, muy entrenada, la mía no tanto. Hoy parece que estoy sola, bueno, con Jandro, pero sola, sin invitado, porque en nuestra innovación y el no querer que abandonéis vuestros lugares favoritos, hoy lo voy a hacer de un formato, lo vamos a hacer de un formato especial, porque la persona que nos acompaña no se quiere mover de su sitio, de su lugar, para venir aquí a acompañarme, pero no pasa nada. Aquí tenemos la tecnología a punta para poder tener esta conversación como si estuviera a mi lado. Esa persona a la que admiro y quiero, que conozco desde hace muchos años, ha sido un acompañante mío en muchas propuestas de medios locales en una agencia multinacional en la que yo trabajaba. También es coach y sobre todo le tengo aquí porque es un súper contador de historias. Bienvenido, Fernando Abad. Hola, querido. Nunca me había aplaudido tanto. Yo siento no acudir hoy con la voz como es melodiosa y profunda como Jandro. Lo siento, de verdad que estoy resfriado, pero no todo el mundo tiene ese honor de una voz melodiosa y profunda y cálida. Lo sé, Jandro, lo sé. Bueno, menos cachondeíto ya, ¿eh? Vaya que vamos a probar el formato, a ver si nos funciona y así podemos hacer muchísimos más podcasts y que Jandro los edite con esa velocidad de dedos que tiene y esas multipantallas que algún día las enseñaremos. Vamos a probar este formato por primera vez porque la ocasión lo merecía y porque Fernando Vaz lo merece. Y empiezo, Fernando, preguntándote, bueno, ¿qué tal estás? Y cuéntanos tu trayectoria. Empieza un poquito a contarnos quién eres tú, para quien no te conozca. ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú por qué estás aquí? ¿Y usted quién es? Bueno, yo tengo que decir que mi relación con los medios empieza muy temprano. Estaba yo en tercero de BU cuando empecé a trabajar en la COPE y en Diario 16 de Murcia. Y de ahí del salto a televisión, donde estuve 10 años de director de la televisión de aquí de Murcia, una televisión privada que hacía las veces de televisión autonómica. Y estuve 10 años de director y de presentador de los informativos, que a mí era lo que me motivaba. Me molaba a mí esto de presentar en la tele los informativos. Ya te gustaba ahí contar historias, ¿eh? No sí, alguna. Me llamaban algunos el Carrascal murciano. Nunca lo entendí por qué. Y bueno, pues de ahí dejé los medios durante un tiempo porque necesitaba un poco de tiempo y de espacio y estuve de gerente de un centro comercial durante 5 años. ¿Allí en Murcia también? Sí, aquí en Murcia. Pero al final la cabra tira al monte y entonces pues acabé en una multinacional de publicidad donde tuve la suerte de conocerte y donde estuve 16 años, ni más ni menos. Y bueno, pues después de esto, cuando se acabó el amor con esta empresa, pues fiché por el Ayuntamiento de Murcia como director de la oficina de eventos, donde he estado un año. Y bueno, hace unos meses decidí irme por motu propio y emprender un nuevo camino y aquí estoy de nuevo trabajando en otra multinacional de medios donde estoy enormemente feliz. Vamos a hacer como una tricotomía, como no traqueotomía, una tricotomía porque tú tienes para mí tres perfiles que son los tres muy muy interesantes. El primero es el de especialista en medios locales, sobre todo en el área de Murcia. Ahí es donde nos conocimos tú y yo. Luego tienes una parte de la que hablaremos después, si te parece, de como coach, ¿vale? Y cómo utilizas algunas técnicas llevadas incluso de la publicidad hacia ese terreno del coaching.
Y el tercero, que a mí me apasiona, es este Fernando Abad como contador de historias, ¿no? Como una persona que tiene presencia en redes contando historias que no cuenta nadie, que historias chiquititas, que a mí ese contador de historias me encanta. Y los tres juntos, parece que eres un rara avis que tiene una parte muy interesante como creador, otra parte muy interesante como publicista y otra parte súper interesante como formador, como divulgador o como entrenador, ¿no? Como coaching, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Yo creo que es interesante que entiendan lo que nos están viendo, qué es esto de los medios locales y por qué son tan importantes en la planificación de medios. Cuando nosotros nos conocemos, yo trabajo como directora y jefa de cuentas aquí en Madrid, en esa multinacional, y tú estás en Murcia, ¿vale? Y tú no te habías movido de allí, estabas allí, y yo cuando íbamos a hacer alguna propuesta para Murcia, no la hacía yo. Yo velaba porque la marca se respetara en cuanto a su imagen o en cuanto a sus valores, y adaptábamos toda esa imagen y esos valores a un territorio más desconocido para la marca, pero que tú conocías muy bien, ¿no? Esta parte de los medios locales, qué importantes son, ¿no? Y que a veces que nos los pasamos por alto o los desconocemos o porque no interesa, a lo mejor desde las grandes multinacionales, llevar inversión a esos medios. Tú, como especialista y que lleves ahí tantos años trabajando para medios locales, ¿tú esto cómo lo percibes, ¿no? ¿Cómo de importantes son esos medios en la vida de un murciano? Claro. Fíjate, bueno, te corrijo una pequeña cosa. Aunque estoy en Murcia y vivo en Murcia, yo era el director de zona de Levante, entonces llevaba toda la comunidad valenciana, Albacete y Murcia, y es que es imprescindible, es que no se entiende, en mi opinión, la publicidad sin tener una presencia local. Es que cada comunidad autónoma, incluso cada ciudad, tiene su propia idiosincrasia. Si tú solamente llegas a esa población con medios nacionales, la población muchas veces ni siquiera se da por aludida, ¿no? Ellos quieren que estés en los medios que ellos utilizan de forma más... Porque no están hablando para ellos, local. están hablando Claro. para todos, ¿no? Sienten que forman parte de un todo, pero no que les están haciendo un guiño a ellos como persona, ¿no? No es lo mismo salir en una televisión nacional que en una autonómica. Y te digo más, no es lo mismo salir en El País o en El Mundo que salir en el La caso de verdad, Murcia, pues ¿no? En La Verdad, en La Opinión, o en Alicante en Información, o en Valencia en Levante o las provincias, ¿no? Pero, y te digo más, esto se puede bajar a pueblo, ¿no? Nosotros hemos tenido clientes, y lo sabes, muy capilares y cuando ha habido que abrir un establecimiento en Gandía, por ejemplo, donde llegan muy pocos medios nacionales, que esa es otra cuestión también, ¿cómo impactas en Gandía si no acudes a los medios locales? A la radio de Gandía, al periódico que cubre la zona de Gandía y, por supuesto, al exterior, ¿no? Que es fundamental. Es que las grandes marcas piensan, ostras, es que para llegar allí tengo que hacer esto, y encima la inversión comparado con la inversión nacional es mínima y es altísimamente eficaz, ¿no? O sea que es el coste comparado con la eficacia es un Es que resultado hay súper mucha ventajoso para las rentabilidad en marcas. esos medios también. También es Correcto. verdad que las herramientas de mercado, ¿no? Que usamos en el sector publicitario, ¿no? No afinan. No afinan Correcto. tanto, ¿no? Y hay muchos medios que se quedan fuera. Y a mí me parecía siempre muy interesante trabajar con personas como tú en el área de Levante, por ejemplo, o como las otras personas que teníamos en las oficinas, ¿no? En otras regiones, que cubrían otras regiones. Me parecía muy interesante porque vosotros me aportabais mucho conocimiento que no estaba en ninguna herramienta. Ese conocimiento humano, que ahora que hablamos tanto como de tecnologías, EIAs y tal, para mí la inteligencia humana y el cariño, sobre todo de las personas que trabajábamos conjuntamente, ¿no? Para poder hacer la mejor propuesta local o regional a una marca, lo trabajábamos desde un punto de un conocimiento tangible, o sea, yo vivo aquí, es que yo vivo aquí y sé que esto se lee, sé que esto se ve, sé dónde están los mejores soportes de exterior para que lo vean, y eso desde la ciudad, desde la comunicación nacional, no llega porque no tienes ese conocimiento de estar
trabajando desde ese lugar, ¿no? Desde ese sitio, conocerlo, de andar por ese sitio, de moverte por allí, ¿no? De dónde está el punto donde podemos comunicar mejor, ¿no? Y vosotros, desde vuestras oficinas, desde vuestras zonas, me aportabais muchísimo más conocimiento del que yo tenía con cualquier herramienta que utilizara, ¿no? Y eso hay que ponerlo también en valor, la relación, ¿no? Con los medios también de la cercanía. Las agencias siempre buscan la medición, ¿no? Es el truco de todo, ¿no? Te lo voy a medir hasta el milímetro. Y es verdad que estos medios, la gran mayoría no se miden, pero no se miden de forma tecnológica o de una forma racional, pero sí se miden de una forma emocional. Eso es. Cómo percibe el que vive en esa zona que tú hayas recurrido a su medio principal, ¿no? Y lo reciben muy bien. Es como anunciarte en Albacete, que es un gran perdido, ¿no? Donde hay pocos medios, y no estar en la feria de Albacete, que es imprescindible, donde acuden miles de personas en una semana. Y cuando te hablo miles, te hablo de una cantidad indecente de personas en la feria de Albacete, y donde si tú vas a hacer un lanzamiento de una marca, debes estar ahí. Y esto no te lo dice nadie en Madrid, en Barcelona, o no te lo van a recomendar grandes medios, ¿no? Y a lo mejor es que resulta que tener una valla, un stand, o estar en el periódico local de Albacete que habla de la feria, incluso en el propio a veces libro de fiestas, ¿no? Te hace un reconocimiento emocional hacia esa población, que al final es lo que estás buscando, ¿no? Un retorno en el punto de venta gracias a que estabas en el sitio donde tenías que estar, ¿no? Pero fíjate que a mí una cosa que siempre, nosotros pertenecíamos a una gran multi, ¿no? Que tenía esa especialización más nicho, ¿no? Que era local, ¿no? Y había medios, yo digo, los medios locales no son cutres, No, ¿no? por favor. No. Porque a veces cuando proponíamos algo como que se salía del esquema mental de la marca o del equipo con el que trabajamos, era un equipo más nacional, ¿y esto qué es, no? Y los medios locales tienen Hay un algo poco de que no miedo tienen con igual eso. alguno nacional, ¿no? Que es esa capacidad de llegar desde la cercanía, desde lo tuyo. Sí, y escucha, y que sepas que hay mucho medio local con muchísima calidad. Total. Hay mucha emisora de radio local que son emisoras municipales, que además tienen fondos con una calidad impresionante. Y hay periódicos locales que me gustaría que los vierais. Yo recuerdo en Murcia que había que impactar muchas veces en la zona de Caravaca, que está muy de moda con el año jubilar y tal. El periódico El Noroeste, que cubre toda la zona del noroeste de la región de Murcia, tiene una calidad espectacular, tanto en su página web como en papel. O sea, no estamos hablando de medios, la hoja parroquial, ¿no? Bueno, hay medios y medios, ¿no? Al final cada región tiene los propios, y también tiene ahora mismo con toda la parte de medios digitales y de redes sociales, tenemos mucha oportunidad de dar ese dato, ¿no? De ese dato de medición, gracias a lo que hablamos en episodios anteriores de la hipersegmentación, ¿no? De, oye, Correcto. Vale, quieres un dato, pero vamos a hacer un dato que cuente con todo, ¿no? Que cuente con cómo te han sentido, cómo te han visto, cuánta audiencia en redes has tenido, cuánto engagement, ¿vale? Te damos las métricas clásicas, pero no dejes de lado esos medios, porque esos medios al final son parte de la vida de las personas que viven en un lugar, ¿no? Y nunca van a sentir cerca a un medio que no es su medio, porque toda la vida la está acompañando ese medio, ¿no? Yo creo que forman parte de la vida popular, ¿no? De la vida local, de la vida de cada lugar, ¿no? Y eso, claro. Por eso yo me gustaba mucho trabajar esas estrategias con vosotros, porque eran muy ricas, y cuando nos daban la oportunidad a presentar las estrategias en varios sitios diferentes, ¿no? De varias regiones de España, ahí había a la mayoría de las marcas les explotaba la cabeza, porque yo creo que es de cajón, pero hasta que no lo ves en un mapa, en una propuesta, negro sobre blanco, diciendo, mira, esta es la propuesta de Bilbao, y esta es la propuesta de Murcia, y esta es la propuesta de Málaga, y eran 3 propuestas que bebían de lo que vendía la marca, de lo que quería vender y transmitir, pero no tenían nada que ver una con otra.
Y eso era Totalmente. súper rico para cuando presentábamos a Totalmente. marcas, era súper, vamos, a mí me parecía súper valioso. Y de hecho las marcas a las que hemos tenido oportunidad de presentar ese tipo de propuestas, las han valorado La muchísimo. acogida es brutal, la acogida es brutal. Yo no sé cuántas inauguraciones he hecho en estos años que hemos coincidido, y puedo decir los nombres de clientes, ¿no? Imagino, con Decathlon, con Leroy Merlin, con KFC. Cuántas inauguraciones y cuántos actos a nivel local hemos hecho con un éxito enorme y con una sensibilidad por parte de la marca a nivel nacional de decir, ostras, es que esto hacía falta y el éxito ha Eso sido es. tremendo. Porque es una cosa que además los medios, cuando trabajas los medios en un sistema más pequeñito, más en cercanía, los medios se desviven por darte Sí, una cobertura, por darte un esa es otra. redaccional, por intentar que tengas publicity, por intentar ayudarte, ¿no? Porque de alguna manera están devolviendo lo que tú estás dando como marca, Mm. que además, aún, claro, este tipo de medios para ellos es sorprendente, ¿no? De repente decir, ostras, pero ¿habéis contado con nosotros? Sí, 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 Es total. como, pues claro, ¿cómo que no? Y ahí yo creo que hay también una parte de relacional, de que en sitios más pequeñitos o más locales, todo el mundo se conoce. Sí, sí. Esto es así, ¿no? Totalmente, totalmente. Déjame que te ponga además un ejemplo es que además me tocó a mí en la oficina y lo veo con mucha notoriedad. Una gran marca, y esto pasaba mucho, donde quiere lanzar un producto nuevo y no lo va a lanzar en toda España al oeste a ver qué tal funciona. ¿Qué buscan? Un territorio nicho donde probarlo, ver qué tal funciona y si funciona bien ahí, pues se puede lanzar en otros territorios. Claro, el área En 3 esto, famosa de la que hablamos, ¿no? El de probar, ¿no? El local como un laboratorio, lo que hablo yo correcto, siempre del local correcto. como, eso es el local como un Claro. laboratorio, ¿no? Y Probar en un la sitio y ver si zona, funciona. sí, y la zona de Levante siempre era el banco de pruebas de muchísimas empresas. Y recuerdo una con especial cariño que era Adeslas, donde iban a lanzar una tarjeta Adeslas para gente senior, gente mayor, con poder adquisitivo importante para tener una tarjeta de sanidad privada. Y el banco de pruebas era Alicante y ni siquiera había mucho presupuesto. Y después de, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes que hacer estas cosas? Rebanarte mucho los sesos y ver qué te ofrecen medios locales. La respuesta que propusimos y que al final fue un éxito rotundo, donde además se comentaba, dice, ostras, es la primera vez que este cliente nos felicita por una acción. Organizamos el preestreno de la película Super López en Alicante, los cines de Alicante, gracias al Festival de Cine de Alicante que nos ayudó, y encima nos facilitó una base de datos del Festival de Cine de Alicante de gente senior de nivel alto, tipo pues, rector de universidad, gerente de centro Fíjate. comercial. Hicimos un preestreno, vino el director, vinieron varios actores, hicimos un photocall y claro, es un público cautivo, los metes en una sala de cine, están ahí metidos y tienes a 300 personas de tu público objetivo, donde antes de la proyección de la película y de que hablen los actores, tú tienes ahí tu momento de proyectar tu vídeo, de explicar por qué los has invitado, enseñas la tarjeta y después se proyectaba la película y había un coloquio con el director y tal. Ostras, eso fue un exitazo y Claro, es que al final esto, los medios locales y la comunicación local y las historias que se cuentan en local llegan mucho más profundo. Yo creo que, y claro, además llegan, yo creo, mucho más rápido y más fuerte. Porque al final están claro, tocando algo que es tuyo, ¿no? Y que tú sientes como propio, ¿no? claro, Y además, yo creo que hay una parte ahí de responsabilidad nuestra también de intentar que no desaparezcan. Hablamos mucho de las tiendas que cierran y hablamos menos de los medios que cierran, sí, de todos esos totalmente. medios que dejan no sobreviven a esta comunicación tan nacional y como para tan de todos, ¿no? Y sobre todo después del auge de digital, ¿no? De que ahora ya parece que solo hay medios digitales, que ya solo podemos hacer cosas Sí, en medios digitales, ¿no? Y sigue habiendo muchos medios que tienen sus audiencias, que tienen su gente, ¿no? Pero que no pueden competir con esta globalización, ¿no? Yo creo que hay una responsabilidad también nuestra, ¿no? Como personas que hemos trabajado con esos medios y con la comunicación local, de decir que siguen ahí y que además te aportan un valor que no, igual no te aporta correcto, el medio digital per se, sino más rico, más cercano, claro. más... Incluso, Esther, una cosa que se conoce menos, medios locales para un público extranjero, por ejemplo. Y te pongo muchos casos donde la zona
de la Costa del Sol, hay varios, ¿no? En Murcia también. Sí. Aquí se habla mucho de Orihuela Costa, la zona de la Ceña, Torrevieja, donde es un nicho de mercado donde está lleno de extranjeros y hay muchos medios que cubren la zona esta de Orihuela Costa y son medios internacionales que hacen ediciones locales para ese público y que son utilísimos para llegar a este tipo de público. Sí, que siempre estamos buscando como la manera de llegar, ¿no? Correcto. ¿Y cómo llego yo a los ingleses de Torrevieja? Igual no llegamos porque no lo conocemos, ¿no? Porque siempre tiene que haber de la mano de las agencias igual una especialización como en la que trabajamos tú y yo tantos años, en la que tú también sigues trabajando ahora, has vuelto al redil, como dices tú. Pero después de salir de esa multi, ¿no? Tú te enfocas también, aparte de hacer toda parte de eventos, que yo sepa, desde 2017 por ahí, ¿no? Te has dedicado a formar, ¿no? A hacer como coaching para universidades, para empresas, para directivos, ¿no? Sí. Cuéntame un poco esto, porque a mí la parte más... Yo a ti te he visto en acción en presentaciones y sé que debes ser un coach muy bueno. Sí, a ver, mira, a mí las personas me apasionan. Siempre pienso que sí, soy esto, siempre digo que más IE y menos IA, ¿no? Más inteligencia emocional y menos inteligencia artificial, ¿no? Entonces, siempre me ha apasionado el mundo de las personas y entonces decidí hacer un máster en neurocoaching en Valencia. Bueno, cuéntame qué es eso del neurocoaching, por favor. ¿Qué es el neurocoaching? Al final no es más que neurociencia, que es cómo funciona el cerebro, igual que existe la neurociencia aplicada a la publicidad con el neuromarketing, pues existe el neurocoaching. O sea, yo había hecho algún curso de coaching y a mí personalmente no terminaba de convencerme y dando vueltas tuve la suerte de presentar un congreso internacional de coaching y hablando con los coaches que estaban allí, me dijeron que yo lo que necesitaba era hacer neurocoaching y me dijeron, en Valencia hay una profesora muy buena, ve allí y ve a formarte, ¿no? Y fue una experiencia brutal porque éramos solo 6 alumnos y eran 5 psicólogos y yo que era el rarito. No, eran 4 psicólogos, una chica de Madrid que es profesora, que es una máquina, y yo que era rarito porque me dedicaba a la publicidad. Y tú no te imaginas cuánto he utilizado yo lo que aprendí de neurocoaching en presentaciones, en detectar si un cliente está conectado o no a lo que tú le estás explicando. Y te digo más, estando en la agencia donde tú y yo trabajamos antes, está un poco fatal decirlo así, pero ganamos una cuenta grande como era Norauto gracias a que yo presenté la última parte, que eran los últimos 10 minutos, y supe detectar que había una carencia con el director general de Norauto, que yo noté que estaba totalmente desconectado. Y me acuerdo de aquella presentación, me acuerdo. Sí. ¿Puedes decirle a las personas humanas que nos están viendo qué hiciste? Sí, en serio. Que no lo sabíamos ninguno lo que ibas a hacer y lo hiciste. Ya, no avisé a nadie por si me decían que no podía hacerlo. Esto, para que os pongáis en contexto, es una mesa muy grande, todos sentados en una mesa de estas en forma de uno. Y de repente Fernando, en su parte de presentación, que iba a hacer una parte de medios y tal, clásica, Levante y tal, hace algo que no nos esperamos, que nos hizo ganar la cuenta. Correcto, sí, además, yo notaba que, ¿te acuerdas que había un señor mayor con una chica joven al lado? Que luego descubrimos que ese señor era el director general de Norauto, que era francés, y la chica al lado era una traductora. Eso nos enteramos al final de la reunión. Y entonces, no sé, yo le notaba, hay una cosa en coaching que yo aprendí que es la técnica del péndulo. Esto un día lo veremos, Esther, que es muy chulo, que te sirve saber si una persona está conectada o no a lo que hablas, ¿no? Y yo usando esa técnica me di cuenta de que el hombre estaba absolutamente desconectado. Yo creo que estaba pensando si las croquetas del desayuno estaban buenas o algo. Y entonces, bueno, pues me presenté a mí mismo de una forma diferente, le hice una presentación un poco ágil y para su sorpresa le expliqué una acción especial que proponía hacer a nivel local en Alicante porque había que hacer un ejemplo de una inauguración de Norauto precisamente en el barrio de Rabasa, en Alicante. Y entonces le propuse, bueno, pues como ellos tienen el concepto easy, que es como hacer la vida fácil a sus clientes, pues a 2 promotores en una marquesina integral que tuviera la forma del taller, ayudando a las personas mayores a subir y a bajar del autobús, haciendo la vida más fácil, más easy, que era su concepto, y iban a hacer un regalo. Y la sorpresa de ellos fue cuando les dije que el regalo era unos ambientadores típicos de coche de toda la vida de Norauto. De pino, de siempre. Sí, de esto.
pero que olían un aroma si eras hombre, un aroma si era mujer, había varios tipos de aroma, ¿no? Y si eras más joven y tal. Y entonces yo tenía una amiga que tenía una empresa que se dedicaba a hacer esto, le mandé el logotipo de Norauto, me hizo unos ambientadores con aromas diferentes y cuál fue su sorpresa cuando del bolsillo saqué unos ambientadores de Norauto. Empieza a repartirlos como si estuviera jugando a las cartas, como un croupier. Correcto. Y fue gracioso porque empezaron todos a abrirlos en la mesa riéndose. Oye, este es el de hombre, ostras, este es el de mujer, pues que bien huele. De esa pequeña idea de barrio y de estar pensando, oye, ¿qué es un poco el de social de Fernando también, el pensar qué necesitan las personas de un lugar, ¿no? Y en ese sentido, Fernando ahí dio con la clave de, oye, si es easy, ¿no? Si es fácil, ¿por qué no te posicionas, ¿no? Te claro, pones ahí en el lugar de intentar hacer la vida más fácil, ¿no? A las personas que viven en ese lugar, ¿no? Y claro, es que también es un poco, este hombre es muy showman, ¿no? Entonces dejó a toda la gente con la boca abierta diciendo, pero qué maravilla. De hecho, dejó un pozo que luego se recuperó cuando ya llevábamos la cuenta, creando un nuevo aroma de Norauto, que trabajamos con una perfumista. De hecho, trabajamos en ese marketing olfativo, ¿no? De crear un aroma para una marca. Y eso, y lo hicimos desde nuestra agencia, que era una agencia especialista en eso, ¿no? En local. A mí me parece que las marcas tienen mucho por explorar si encuentran los puntos más adecuados de comunicación. Y los puntos más adecuados de comunicación son las personas que conocen esos puntos. Y en ese sentido yo creo que tiene mucho sentido lo que hablamos de la comunicación local. Ahora ya pasamos a la parte de más de contenidos, ¿no? Que es la parte que a mí de alguna forma me faltaba en esa agencia, ¿no? Y que luego yo, por mi parte, pues recuperé, ¿no? Recuperé para poder empezar a hacer branded content local, ¿no? Que es algo que es llevar los contenidos de las marcas. Llevar los contenidos de las marcas a lugares, o desde lugares o para lugares, ¿no? Tiene como esa tricotomía también que es contar historias, ¿no? Y ahí enlazo ya, que me ha venido fenomenal esta cosa que he hecho, este giro, para hablar de contador de historias, que es @contador de historias, que es usted también, señor Fernando Abad. Sí. Cuéntame qué es lo que encuentras tú en esas historias, cómo las encuentras. Cuéntame esta parte tuya de creador de contenidos que me gusta mucho. Claro, mira, yo llevo desde los 12 años haciendo teatro y actuando, y he presentado muchos eventos y presentaba en televisión, y por otro lado tenía el conocimiento del neurocoaching que había aprendido. Entonces tenía que juntar las dos cosas como fuera, ¿no? Entonces empecé a dar conferencias por toda España usando la técnica del storytelling, ¿no? Que al final es contar historias. Eso es. Yo doy conferencias se llama el líder emocional, sobre el liderazgo emocional a las personas, y durante la conferencia cuento pequeñas historias que al final generan un anclaje, ¿no? Tú le estás contando un concepto y a la gente le interesa, pero cuando le cuentas la historia, de repente la historia ya nunca se les olvida, ¿no? Y eso queda mucho más anclado en la mente de cada uno. Y bueno, pues empecé con esto, y hace 10 años con un amigo que éramos dos papas del cole, imagínate que nos encontrábamos todos los días en la puerta del cole, y le conté que yo contaba historias. Él me dijo que tocaba el piano, pero de oído, que no sabía solfeo, y empezamos ahí a trabajar y creamos el contador de historias hace 10 años, y nos dedicamos a esto, a contar historias. Yo busco las historias y a veces aparecen en libros, a veces son historias de mitología, pero gran parte de las historias son historias reales que yo he conocido porque he hablado con gente, o porque yo he escrito la historia a raíz de, imagínate, una noticia en los informativos que a mí me ha impactado, y decido escribir una historia relacionada con esto, ¿no? Como la boda de Pablo, que es una historia muy chula. Y bueno, pues ahí estoy creando historias motivadoras que hacen algo tan sencillo como pensar a la gente, ¿no? Las hacen pensar, les hacen conmover y tocar sus emociones, y bueno, no hace daño a nadie, es algo bonito. Sí, la verdad es que es muy bonita. O sea, lo que hacéis es muy chulo, porque además también enlaza con esa parte tuya, como que tienes más de actor, porque también eres actor.
Sí. Sí, no sé. Don Mendo. Es que no sé estar quieto, Esther, no me sale. No sé, la gente me pregunta, ¿tú cómo tienes tiempo para hacer todas estas cosas? Digo, pues si es que yo tengo 24 horas, igual que tú. Lo que se Pero trata te es, organizas mejor, ¿no? Igual. sí, aprovechar el tiempo. Y luego me cuesta mucho decir que no, Esther. Mira, ahora en 2 semanas presento el Congreso Nacional de Cáncer de Próstata, que se hace por primera vez en Murcia, y me han contratado para presentarlo. Perdonar. Pues espero que te recuperes para eso, ¿eh? Porque estás un poquito tocadín. Voy malamente. Y bueno, yo feliz. Y entonces me decían que, oye, si en el descanso del Congreso podía contar algunas historias también. Y dije, yo encantado, si yo vivo del cuento, como decía aquel. Yo vivo del cuento. Me encanta. Eres la persona que menos vive del cuento de casi de todas las que conozco, ¿eh? Porque trabajas más que, vamos. Sí. Yo creo, te voy a dejar que tosas mientras tanto, bebe un poquito de agua. Perdón. Yo creo que te quería tener aquí porque me parece que hablar desde donde estoy yo parece como que es una cosa que ha salido de la cabeza de una soloca. Y creo que cuando hablo con personas que trabajan desde otros lugares y además trabajan y tienen muy claro la comunicación de esos lugares y dónde están los puntos de contacto de esos lugares, los lugares de esos lugares, porque claro, en cada lugar hay miles de lugares, ¿no? Y lo incorporas a una comunicación y a una propuesta para cualquier tipo de marca, solo viene a enriquecer. O sea, Claro. con la comunicación local no viene a quitar la comunicación nacional, sino a enriquecer, ¿no? A sumar, y a bajar. viene a sumar. Claro. Claro. Y a explorar también lo que hablábamos del laboratorio. Yo hoy te voy a dejar porque además sé que estás un poquito malito. Lo siento de la verdad. garganta y quiero que te También recuperes. te digo una cosa, Esther, cuando tú creaste Soloca, yo en el fondo pensaba en mi cabeza, ¿no será solista? Digo, ¿por qué? Solista soy porque hoy estoy sola aquí en el sofá, ¿eh? Pero no. A mí me parece muy inteligente lo que has hecho, el darle importancia a lo local, al branding content local. Me parece de personas inteligentes que llevan muchos años en este sector y que lo conocen perfectamente. Yo creo que has demostrado agallas, pero sobre todo lo que siempre vienes demostrando los años que te conozco, que eres una mujer enormemente inteligente y enormemente empática, que eso es lo que hace al final que te lances para adelante, ¿no? ¿Sabes que más que tú dices que esta idea parte del conocimiento? Y yo te voy a decir que no. Que Soloca parte de mi desconocimiento. De tus ganas de aprender más. Y parte de mi desconocimiento, de mi experiencia y mi desconocimiento, porque todo lo que yo he aprendido sobre el ecosistema local lo aprendí de personas que lo vivían allí. Y me di cuenta en ese momento de que desde donde estaba yo, desde mi posición y desde donde estaban todas las marcas que estaban conmigo en mi mismo lugar, no había un conocimiento, que el conocimiento nos lo aportabais vosotros desde vuestro lugar. Y por eso yo creo que es importante fomentar no solo la comunicación local, sino que las personas que la trabajáis seáis súper reconocidos. Ahora mismo, hace muy poco, has comenzado otra vez a trabajar en una multi de Publi, también llevando toda la parte regional, ¿no? de Levante. Corrígeme si no es así, porque como es muy reciente, tampoco quiero decir algo que no sea. Pero fíjate, esas grandes multinacionales de comunicación y de medios, ¿cómo se han dado cuenta, algunas, de que necesitan personas como tú para conocer un lugar y que hay un mundo por descubrir y un mundo por explorar ahí, ¿no? Y eso es... Yo creo que es la revolución de los solocos, ¿no? Y que no pueden descubrirlo desde aquí, porque nosotros no sabemos. Yo ya un poco por ir acabando, me di cuenta de que esto tenía mucho sentido cuando trabajaba propuestas para vosotros, pero me da aún más sentido cuando íbamos a una región o a un lugar. Me acuerdo una vez que fuimos a Zaragoza a ver no voy a decir la marca, pero a una gran marca de Zaragoza, y fuimos sin contar con la gente de allí, con la oficina de allí, ¿no?
que teníamos varias personas en Zaragoza, pero como veníamos de Madrid, veníamos con todo ese impulso de nosotros sabemos lo que tenemos que decir y nosotros somos, digamos, los listos de la clase, ¿no? Cuando llegamos allí, yo en un momento determinado por el camino sí que es verdad que me acuerdo que dije, pero ¿no vamos a hablar con la gente de Zaragoza? No, no hace falta, no hace falta. Cuando llegamos ahí a la empresa ahí en Zaragoza, a la marca de Zaragoza, nos dieron pal pelo. No te pueden imaginar el momento que vivimos, porque lo primero que nos dijo ese señor de la marca es, no tenéis ni idea. Claro, no y lo peor es que la verdad, lo peor no es que te lo digan, lo peor es que sea verdad. Sí, te voy a decir una cosa, Esther. Ayer visité una empresa aquí en Murcia a contarle pues que estaba trabajando ahora donde estoy trabajando y a ofrecer los servicios de la agencia y tal. Y fíjate lo que me decían, ¿no? Dice, mira, decidimos cambiar de agencia donde trabajaban antes porque no nos terminábamos de sentir importantes para esta agencia, que era una agencia muy grande y nosotros éramos un cliente mediano o pequeño quizá y no nos sentíamos importantes y sentíamos como que no nos hacían suficientemente caso. Sin embargo, querían reunirse conmigo porque decían, ostras, tú ahora estás en otra gran agencia, pero tú estás aquí. Y tú eres de Murcia. Y si yo te llamo, tú vienes, estás aquí al lado. Entonces, esto es lo que les seducía mucho porque estaban un poco cansados y te digo más, habían convocado concurso de agencias y se lo habían adjudicado a una agencia más pequeña porque querían sentirse importantes para la agencia, huyendo un poco de las agencias grandes y de sentir que no eran importantes. Hasta ese punto es importante lo local, o sea, empresas grandes, locales, que quieren ser importantes y necesitan tener a una persona de una gran agencia también que esté ahí con ellos, no que les atiendan de vez en cuando por Teams o que tengan que estar ellos buscando a ver quién les atiende, ¿no? Claro, el tema de la cercanía y del cariño, ¿no? Y del mimo. Nosotros desde donde trabajamos tú y yo juntos, es verdad que le poníamos un cariño a cada propuesta, le poníamos un foco, una investigación, descubrir medios, descubrir la vida de las personas en un lugar. Era súper, súper interesante pero además es que lo hacíamos desde el cariño hacia esa marca. Claro, y desde el servicio al cliente a esa marca. Que no digo que las agencias grandes no lo puedan hacer, pero es verdad que cuando tienen muchísimo volumen de marcas o de empresas para las que trabajan, es difícil compensar. Y es verdad que hay una medición de la rentabilidad que les lleva a decir, bueno, paga más, le hago más caso, paga más, le hago más caso, igual tú es el que menos paga, es el que menos caso te voy a hacer, ¿no? O es la sensación que tienen ellos, aunque no sea. El cliente con menos inversión de una agencia grande puede ser el cliente de más inversión de una agencia pequeña. Correcto, y claro, eso cambia, fíjate, la perspectiva, cambia la perspectiva muchísimo, claro, ¿no? Pero fíjate la importancia. Ellos lo que demandaban es, sí, o sea, no digo que no a una agencia grande, aunque habían salido huyendo de donde estaban, pero sí, si la agencia grande tiene a alguien aquí que cuando le llame aparezca, ¿no? Y entonces estaban muy contentos de que fuera a verles y dice, ostras, acabamos de firmar por otra agencia, pero sin embargo queremos verte porque estamos muy interesados en volver a trabajar con una agencia grande siempre y cuando nos sintamos... Nos haga caso, ¿no? Ese calor, ¿no? Ese cariño. Hacernos caso, por favor. No, es que claro, es así. y que tú les digas un día que quieres hacer una acción especial en Murcia, el día del bando de la huerta, y no te digan en Madrid, ¿el bando de qué? Eso del bando de la huerta. Ahí está. Y por eso ya enlazo con esto que te estaba diciendo del final de Soloca no nace del conocimiento. Nace del desconocimiento. Así, y por eso necesito contar siempre con solocos y con solocas como vosotros, que me ayudáis en todas las propuestas que yo hago para entender mejor cómo es cada uno de los lugares de España, porque yo no tengo ese conocimiento, pero yo creo que tener la mente muy, muy, muy abierta. Y eso, en ese sentido, yo siempre he sido de las personas que me ha encantado escucharos, que me ha encantado aprender con cada propuesta. Cada propuesta era una oportunidad de conocer a las personas de un sitio, y en eso, evidentemente, eso es lo que se me quedó ahí en ese run, y por eso ese sí que es el por qué y el para qué, ¿no? De Soloca, de cómo esto de lo local está impactando en lo social, en cómo podemos evitar que muchas personas se muevan de un sitio a otro sin necesidad, y que en todos los puntos del mapa sé yo, y además
esto sí que lo afirmo rotundamente, hay personas en cada punto del mapa con muchísimo talento, con muchísimas capacidades y hay un montón de medios y de sitios por explorar, desde el relato, desde la marca, desde la comunicación, desde la publi, desde todos los ángulos. Creo que hay como, incluso te diría, una tendencia, una necesidad, ¿no? de empezar a encontrar y abordar esa comunicación local para estar más cerca de las personas, que es un poco lo que quieren las marcas, estar más cerca, ¿no? Claro. Del consumidor y llegarle más hondo y llegarle más fuerte. Y la comunicación nacional está fenomenal y sirve para muchas cosas, pero para tocarte el corazoncito igual tienes que irte a Mira, algo más pequeñito. hay una frase que yo la tengo puesta en mi tercer libro, en el último, que pone que la distancia más corta entre dos personas es una historia. Esa me encanta. Todo el mundo tiene una historia que contar. Entonces, tú vas a visitar a un cliente y el cliente sí quiere ver credenciales y tú le vas a sacar músculo y vas a sacar todos los clientes que llevas y tal, pero en el fondo el cliente quiere contar su historia. Y quiere contarte por qué está ahí, por qué ha creado esa empresa, por qué decide comunicar, ¿no? Esa necesidad. Eso es. Claro. Entonces tienes que descubrir, esa frase tiene sentido, ¿no? La distancia más corta entre dos personas es una historia. Bueno, pues la distancia más corta entre tú y yo, ¿cuál es? Porque hoy sí que estamos, me la has jugado, ¿eh? La próxima vez te quiero sentado aquí en el sofá a mi lado, anda que no te haces yo hubiera tú pagado por estar ni nada. sentado ahí contigo, me hubiera encantado. Y te iba a preguntar cuál es tu lugar, pero no sé, yo creo que lo tengo bastante claro, ¿no? Sí, bueno, Murcia se vive bien, se come bien. ¿Qué te voy a contar yo a ti de Murcia? Pero hay un sitio que a mí me apasiona, ¿no? Yo tengo una casita en La Manga, un piso en La Manga, y lo compramos allí porque está muy cerca de mi paraíso, que es Cabo de Palos. Para mí Cabo de Palos es el paraíso, y cuando a veces a la gente le enseño fotos, yo salgo mucho a hacer rutas en bici, a correr por la zona de los acantilados de Cabo de Palos, y mando fotos, la gente dice, ostras, ¿dónde has estado? ¿En qué país? ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? He estado en Cabo de Palos, donde está Calblanque, que es una playa natural, que es un auténtico paraíso, y donde hay en zonas entre Calarreona y Calblanque preciosas. Y entonces yo tengo aquí mi símbolo favorito, que es el faro de Cabo de Palos. ¿Y eso, ¿no? es lo que me vas a dar? Yo te voy a mandar un faro, ¿no? Que es más grande que tú, el faro. Sí, es un poco grande, pero yo te voy a hacer llegar un faro más pequeño para que te quepa en la mesa, ¿vale? Pero así, como te gusta, este está chulo, encanta, ¿no? Es precioso el faro. Pues un farito de Cabo de Palos para allí, para que lo tengáis en tu mesa, te voy a hacer llegar. Y si es posible, te voy a hacer llegar en persona, porque esto de hoy ha sido feo, lo siento de verdad. Pero pues te voy a ir despidiendo ya, porque bueno, pues para dejarte descansar también y para que te puedas recuperar, que tu voz la utilizas mucho en tu día a día, en todo lo que haces. Es verdad que todo lo que te conecta en la vida y todo lo que haces tú, que son muchas cosas a la vez, todo tiene que ver con algo que es realmente lo que a ti y a mí nos une, que es la comunicación, que es la conversación, que es el aprender historias, que es contarlas también. Y te agradezco muchísimo que me hayas guardado este huequito, aunque sea telemático, para que nos podamos ver. Gracias de verdad por pensar que yo podía aportar algo al gran proyecto de Soloca. Os lo agradezco de corazón. Aportas muchísimo, Fernando, porque tu visión es la visión de una persona que es especialista y que además trabaja en eso, trabaja en fomentar también la vida y la comunicación y los medios de un lugar. Así que yo por mi parte te estoy súper agradecida, y para mí es un honor que me hayas guardado este huequito hoy. La próxima vez espero verte allí en Murcia y poderte abrazar. Aquí o allí. Y te deseo lo mejor en todo lo que emprendas, porque eres un grande, Fernando. Gracias de corazón, de verdad. Y perdonar, yo sé que Jandro estará sufriendo el pobre con la voz, con la tos, lo siento. No, yo estoy encantado, porque aparte, claro, me encanta. Este programa, he de decir que es de mis favoritos porque yo me he criado en Cejín, ¿sabes? ¡Hombre! Y claro, yo soy cejinero de adopción y todos mis mejores momentos los he vivido allí. O sea, cuando he dicho Caravaca, he dicho yo, no, tira un poco, un kilómetro más para allá, Cejín, que tanto Caravaca, tanto Soy Cruz de Caravaca. Muy fan de Cejín, que lo sepas. De hecho, hace, 2 o 3 semanas estuvimos en una casa de campo en Cejín pasando el día entero. Yo estoy en un club de natación federado, nadando y tal, y todos los del club de natación fuimos a Cejín, a una casa de campo allí,
y pasamos un día entero genial. O sea que soy muy fan de Cejín. Yo ahí he vivido todas mis primeras cosas, las buenas y las malas. Primer amor, primer desamor, primera pelea, primer borrachera, todo lo bueno y lo malo. Lo local, vamos. Eso en Madrid o en Barcelona no pasa. No se puede hacer, no. Y aparte, ostras, es que Cejín es un pueblo muy bonito. Esas calles peatonales. Yo he ido, ¿sabes lo que iba mucho? A la ruta de la tapa de Cejín, que es buenísima. Yo tengo un amigo que tiene un restaurante, bueno, no vamos a hablar ahora de Cejín. Sí, de hecho yo vivía en la iglesia, arriba del todo, yo tenía una casita ahí al lado, o sea, que era... Ostras, pero bueno. Pleno centro, qué bueno. Bueno, chicos, quedamos en Cejín entonces, ¿no? La próxima vez quedamos los 3 en Cejín y me parece justo y necesario. Nos hacemos la ruta de la tapa. Firmo eso. Juntos. Bueno, pues vamos a despedir el programa, espero que os haya gustado. He hablado con un creador y un especialista en medios locales y que nos ha hablado tanto de los lugares con ese conocimiento desde ese propio lugar. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de suscribiros, de seguirnos, de escucharnos, de vernos en YouTube, en Spotify, para hablar de comunicación local, de branded content local, de marcas locales, de personas que saben tanto de comunicación local en cada lugar de España. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro lugar. Os espero en el próximo programa.